Para los que recién se conectan y porque tuvimos unas pequeñas fallas técnicas por aquí, estamos hablando con Juan Esteban del perfil que le hizo al curador de música Chucky García, quien pues durante años ha explorado los sonidos bogotanos y la escena musical colombiana. Me gustaría retomar un poco la primera parte de cómo llegaste a entrevistar a este personaje. Ok, listo, Nancy. Pues como te estaba mencionando anteriormente, básicamente fue por la mera curiosidad y que creo que pues es lo que a muchos nos agrada del periodismo y es el hecho de uno sentir curiosidad por alguien o por algo en concreto. Y eso fue lo que finalmente me llevó a él. Yo estaba muy inmerso en lo que era el periodismo musical y la escena musical bogotana y digamos que buscando referentes periodísticos, porque a mí siempre como que cuando voy a hacer algo me gusta tener como buenos referentes. Entonces yo dije, bueno, si quiero hablar de estas cosas, si quiero inclinarme por el periodismo, me gustaría tener un referente como que se acople un poco a mi personalidad, a las cosas que me gustan. Y en ese orden de ideas, pues terminé dando con él por casualidad de la vida. Y digamos que en un primer momento fue, o sea, ya lo había escuchado y me encontré con sus publicaciones en El Espectador y en El Tiempo, pero ya cuando de verdad llegué como a interesarme por de verdad como conversar con él fue cuando vi que él le dio una entrevista a Alejandro Marín en el programa del podcast en Canal 13, pues porque yo no tenía ni idea que él se encargaba como de elegir los artistas de Rock al Parque. Entonces en esa entrevista como que hablaban mucho de ese tema y a mí me interesó bastante. Entonces ahí como que me vi la entrevista en vivo y digamos que terminé como enganchándome más como por saber más de Chucky García, o sea, qué hacía, qué más hacía aparte de esto, porque si bien él lo tocó superficialmente, como que, y creo que eso es lo chévere de las entrevistas, por lo menos, que es que a uno le dejan ir a buscar después, o los documentales o las películas, uno va después por su parte a buscar, bueno, esto sí de la verdad, esto dónde pasó, no sé qué, no sé qué. Y digamos que en ese orden de ideas, pues se fue que comenzó ya el interés y empecé yo a descubrir más en internet buscando muchísima más información y entre más buscaba información y más encontraba cosas que le había hecho, pues más me funcionaba a mí como referente y más como que yo empezaba a sentirme interesado por, no solamente por su obra, sino también como por su personalidad. Y ahí ya fue que entonces esto como que empató con una de mis clases en las que íbamos a trabajar el perfil periodístico. Entonces nos dijeron un personaje que a nosotros nos llamara la atención y algo que nuestro profesor, en ese momento, Guido Tamayo, nos dijo era que digamos que a la hora de hacer un perfil nosotros debíamos sentir mucha curiosidad por ese personaje porque en ese orden de ideas podíamos explorar más. Entonces yo me dije a mí mismo, pues su merced ha tenido curiosidad todo este tiempo por este personaje, pues entonces hagamos de este personaje. Y ya cuando lo decidí, pues entonces fue que contacté con el Chucky por Instagram. Y luego cuando contacté con él y ya cuando, digamos, lo comenté con mi mamá, pues mi mamá, que también es egresada de acá, me dijo si Chucky es egresado de la universidad. Yo no tenía ni idea y fue algo como que no, yo no encontraba información de eso en internet, pues. Entonces yo dije como que, ah, sí, y digamos que eso despertó aún más la curiosidad porque dije como que, ok, pero nunca había escuchado como de este señor, tal. Y ya eso me permitió acercarme como sabiendo mucho más de él y decirle como que, bueno, me gustaría encontrarme con usted para hablar de estas cosas, no sé qué, no sé qué. Y ya ahí cuadramos él y yo como para vernos y para realizar la entrevista. Ya a la hora de entrevistarlo, ¿qué fue lo que más te sorprendió o lo que no esperabas que sucediera en la entrevista con este personaje? Ok. Yo creería que su personalidad. O sea, creo que en un primer momento, como yo lo veía, digamos, desde como en fotografías o videos, como que yo me imaginaba al típico metalero rudo, o sea, que era así como muy imponente y tales. Y digamos que yo como que esperaba que fuera un poco así, porque pues digamos que estéticamente como que él da ese aura de rockero, pero también como de una persona como bastante seria, bastante como reservada. Y ya en conversación con él, pues la verdad me sorprendí pues porque no era como todo este ideal o este imaginario que yo tenía, sino que más bien era una persona amable y que las cosas no se dieron como, y creo que eso fue lo chévere y es lo chévere del perfil, o sea, como que a lo largo de nuestra conversación, por ejemplo, en el primer encuentro que tuvimos, que fue en el Jorge Eliezer Gaitán, el primer día del Festival Colombia al Parque, fue como si yo entrevistara a un amigo, o sea, él es como muy parchado, o sea, es muy relajado en ese aspecto y digamos que cuando comenzamos a hablar,
fue como si le estuviera hablando a una persona así que me encontré en la calle y que me agradó de ella. Digamos que no fui tan, o sea, yo pensé que yo me iba a enfrentar, porque era también como mi primera entrevista seria, o sea, como un personaje relevante, así pues conocido, y yo iba como con mucho pánico. Entonces yo pensaba que iba a ser muy acartonado, o sea, muy de micrófono de tin, 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 y que ahí se acababa, sino que en realidad pues fue en realidad como, pues, como una charla. De hecho, él y yo nos sentamos a hablar, fue ahí como en un andencito del teatro, y él ahí fue como que me iba diciendo las cosas mientras iba pasando la gente, mientras iba como saludándolo, porque algo que, digamos, retrato ahí en el perfil es ese, el momento en el que nosotros estábamos, pues era, como ya había mencionado, el día 1 de Colombia al Parque, pero también a él lo habían condecorado el Ministerio de Cultura, si no estoy mal. Entonces, por su aporte, pues, a la cultura, y eso se había marcado sobre todo porque se dio en esa mitad de año de 2019, fue Rock al Parque, fueron los 25 años de Rock al Parque, y hubo muchas cosas como míticas, que fue el hecho de que Juanes tocó en Rock al Parque, y digamos que eso como que pesó pues a que lo galardonaran, y el hecho como de sentarnos ahí a parchar como si en realidad eso fuera como, sí, ya, que me dieron y ya, y el hecho de seguir hablando, pues fue lo que me sorprendió. O sea, es una persona como bastante amigable, es muy atento, es muy respetuoso, y además como que es también muy concentrado. O sea, él era como que, bueno, hablemos, Tim, luego de un momento, Tim iba hacia sus cosas y luego volvía. O sea, como que no le molestaba que uno estuviera ahí como siguiéndolo, que era también, digamos, como fue el primer ejercicio en el que yo me enfrentaba como algo así. Siempre fue difícil porque yo no sabía si iba a llegar a incomodar o no, estando detrás de él, mientras pues prácticamente él seguía, entre comillas, trabajando, y pues estaba con su novia. Entonces yo tampoco quería ser ahí como muy incómodo y de estar como preguntando cosas. Y pues también el hecho de que entonces como que me permitió mejorar el hecho de cómo me acercaba yo a él. O sea, yo pensé que iba a ser un ejercicio muy de preguntas, de venga, yo le pregunto esto, venga, yo le pregunto lo otro, sino que en realidad se iban dando los temas así como un poco de chismear. Entonces, digamos, yo le decía, no, pues que yo no sabía que él había estudiado en la universidad. Y me decía, usted también es de la universidad y tales, y como que íbamos ahí armando la conversación entre los dos. Y creo que eso fue lo que más como que me llamó, o que me sorprendió, que no esperaba que fuera así de amistoso, y no esperaba que fuera así como de relajado. O sea, me esperaba algo como más esquemático y más rígido, y no fue así. Fue tal vez esa charla como tan informal, como tú dices, lo que te llevó a escribir también del perfil de una forma inmersiva, como narrando el personaje a medida que tú pasabas el tiempo con él, incluso con diferentes diálogos. Digamos que lo que tú dices no es algo pregunta-respuesta, sino más inmersivo. Sí, o sea, yo creo que eso aportó muchísimo luego a la escritura, porque digamos que nosotros, si bien como periodistas, como que tenemos nuestra, ¿cómo se dirá? Con base en nuestra investigación previa, pues como que generamos ciertas preguntas como que llevamos base, y yo en ese momento pues iba preparado para eso, o sea, como para preguntar. Y digamos que en el modo en el que me da la conversación, yo dije como que no, pues esto lo voy a aprovechar, porque igual eso me dice muchísimo de lo que yo estoy buscando, y de hallarlo a él como es. O sea, no digamos lo que ha hecho, porque ha hecho muchas cosas, que también es importante, sino también cómo es él en escenario, con amigos, con conocidos, con personas que lo están felicitando, en un concierto pues que él había armado, o sea, él había escogido los artistas, él estando pendiente que iba a salir todo bien. Y de hecho que también fue iniciativa de él, porque como bien yo te decía, yo iba a preparar algo como más esquemático, y él fue el que me dijo como que no, pues si quiere venga, yo voy a estar en el festival, venga y me ve en acción. Digamos que eso fue como el mensaje que me dio. O sea, venga y me ve cómo soy yo, digamos, si es lo que se está buscando. Y digamos que en ese orden de ideas sí influyó mucho la parte de la escritura, porque entonces me permitió verlo más. O sea, debido a que él también andaba como en su mundo, pues, entonces era como que venía, conversaba conmigo, pero también me da el espacio como de yo ir y verlo, y ver cómo se comportaba con las otras personas, y ver cómo corría de un lado a otro, resolvía, tales. Y
digamos que eso también influyó a que yo lo hiciera de una manera como más inmersiva, que no era como mi, ¿cómo se dirá? Porque cuando yo estaba desarrollando, digamos, como esa faceta periodística mía, como que no me gustaba mucho el hecho de hablar como desde el yo, o sea, simplemente como que se dieran las cosas ya y no decir como yo fui testigo de tal cosa. Y digamos que en ese orden de ideas, pues sí, el mismo personaje y como que la misma situación dio pie para que yo, digamos, tomara la decisión como que no, esto suena mejor si yo lo hablo desde mi perspectiva porque de alguna manera, como yo lo estoy viendo, probablemente no lo ve muchísima gente. Y digamos que el hecho de yo tenerlo cerca, pero a la vez lejos, pero a la vez cerca, o sea, como en ese vaivén me permitió como detallar muchas cosas que tal vez no se hubieran contado solas, sino que de manera como ya yo dentro de la narración, pues era mucho más fácil de contar y mucho más como nutritivo narrativamente hablando. Sí, digamos que no era tu idea original, pero resultó saliendo excelentemente bien. Sí. Por otro lado, ¿qué fue lo más difícil de escribir este perfil? Uf. Creo que lo más difícil es lo que estamos hablando ahorita del el hecho de conseguir la información, porque yo no sabía, pues, como te digo, este perfil yo lo realicé en segundo semestre y hasta este semestre fue que me animé, digamos, a publicarlo. Y digamos que en segundo semestre, pues uno todavía está como muy polluelo en muchos aspectos. Entonces yo no tenía idea si yo tenía que grabarlo a él, si tenía que, yo qué sé, si estar con grabadora en mano y siguiéndolo, o si tenía que anotar cosas. O sea, como que yo no sabía qué era más cómodo para que se diera, porque creo que, enlazándolo como con lo que estábamos hablando, el hecho de tener la grabadora yo creo que me hubiera limitado mucho a hacerle preguntas-respuestas. Entonces, el reto más grande fue cómo yo conseguía la entrevista y cómo yo, digamos, recolectaba esa información sin necesariamente tener que grabar. Y creo que es un dilema que se ha tenido en el periodismo por mucho tiempo y que depende muchísimo de la personalidad del periodista. Digamos, hay algunos que dicen como que no, sí, con grabadora, porque los testimonios tienen que ser fieles, tienen que ser así, así, así. Otros dicen lleve libreta y anote solamente las cosas importantes. Otros dicen como que no llegue nada, sea testigo y, o sea, con que retenga todo. Y en ese orden de ideas usted puede reconstruir la narración siempre y cuando usted mantenga la idea del personaje y no cambie como la intención de las cosas. Entonces yo en ese momento como que me hallé en una encrucijada porque no sabía qué hacer, o sea, no quería grabarlo y ni tampoco quería grabarlo sin que se enterara y decirle al final porque me parece que no es ético, digamos, yo que sé, grabar toda nuestra conversación y luego al final decir, no, pues yo grabé esto para que se diera de manera natural. O sea, no, no quería hacer eso, pero tampoco quería como embolatarme mucho, como andar escribiendo con todas las cosas que decía. Entonces, más bien lo que yo, o sea, como resolví eso fue simplemente teniendo la conversación y anotando como puntos clave en mi celular. Entonces, que me pareció una manera más como natural en estos días. Entonces, él pensaba que, yo qué sé, que yo estaba mandando un mensaje o algo así, pero en realidad estaba como tomando un testimonio o las palabras clave que él me decía y digamos que en ese orden de ideas, pues yo iba haciendo cosas. Y digamos que eso en cuanto a la entrevista, ya en cuanto a la observación, pues era mucho más sencillo porque ya si yo podía escribir a mi ritmo, podía hacer en el celular o en una libreta, y era mucho más sencillo. Pero creo que sí, el reto más grande fue yo creo que eso, o sea, el hecho de no saber cómo recolectar la información, porque no quería que se diera ese escenario tan rígido que tal vez no me hubiera permitido lo que me permitió el otro. Y también fue el hecho de, a la hora ya de sentarme a escribirlo, cómo yo reconstruyo esas cosas, porque yo, digamos, me sentía en ese momento como mal, o sea, que estaba haciendo las cosas mal por el hecho de no tener el testimonio exacto de lo que había dicho exactamente. Y algo que aprendí de mi profesor, Guido Tamayo, y de otros profesores, digamos que a lo largo de la carrera, pues, es que pues no necesariamente uno tiene que grabar, siempre y cuando uno tenga la idea y la intención del personaje. O sea, uno en realidad como periodista está, digamos, para contar historias y yo soy creyente fiel de eso. Digamos que yo soy un vehículo para contar la historia de ese personaje. Entonces yo digamos que puedo acoplar narrativamente, o sea, como desde las letras, lo que este personaje me dice para que sea más claro para el que lo lee. Y eso creo que es un reto muy difícil porque eso se puede confundir con el hecho de poner palabras que no son de ese personaje en la boca del personaje.
y yo no quería caer en eso, o sea, yo no, y digamos que ese fue como mi lío ético, y era el hecho ok, lo que yo estoy haciendo está bien o está mal, y yo lo consultaba con mi profesor, y lo consultaba también con otros compañeros, porque yo no, o sea, a pesar de que yo no quería tampoco como el testimonio lo dijo así exactamente, yo sí quería la idea, y entonces en esos días fue como entender que eso también está bien siempre y cuando yo no diga algo que él no haya dicho. Y digamos que ya al final, cuando ya yo lo terminé, yo se lo mostré a él, él se sintió muy halagado y como que no tuve ninguna, ¿cómo se dirá? Como ningún reproche, nada, o sea, como que las citas que usted tiene mías no me molestaron, o sea, yo creo que eso me dio a entender que no hubiera dicho nada como, o sea, yo nunca le dije eso o algo así, y que hice las cosas bien y que ya luego también tú, en la medida en que vas haciendo más cosas en tu carrera, pues estás dando cuenta cuando tú necesitas un testimonio de al pie de la letra, así básicamente que exacto, y cuando tú te puedes dar la libertad narrativamente, digamos, de darle voz al personaje sin necesidad de que sean exactamente sus palabras. Entonces yo creo que ese fue el reto más grande que tuvo la escritura pues de este perfil. Pasando al contenido, el título. ¿Por qué titulaste tu trabajo de esa manera, realizando esa analogía? Está muy Ok, chévere la analogía, además. muchas gracias. Pues, fue difícil porque yo no sabía, o sea, yo como tal en mis trabajos y en todo lo que hago, digamos, videos, etcétera, yo pongo los títulos al final. O sea, a mí me gusta como después de que ya escribí, como que yo reflexiono lo que escribí y en ese orden de ideas como que le pongo un título. Entonces yo, digamos, al ver todo esto y al ver lo que hablábamos en un inicio, el hecho de qué persona me esperaba yo, a qué persona pues me terminé encontrando, fue, digamos, que el determinante para yo escoger el título. Entonces, digamos que el hecho de que él sea Chucky, o sea, el apodo Chucky de él viene desde el colegio porque él cuando pequeño pues se parecía a Chucky, según sus compañeros del colegio. Entonces le decían Chucky. Y ya él se graduó y entró a la universidad, y en la universidad pues su nombre es Gustavo, y pues ya le decían Gustavo, pero como que otra vez renació su apodo de Chucky, entonces ya en la universidad fue Chucky, ya todo es Chucky, sus trabajos los firma como Chucky, donde se invitaba lo firmó como Chucky, entonces ya se quedó Chucky. Y digamos que la asociación de Chucky yo la vi muy dentro del mundo de lo que es el rock y lo que es el metal, digamos, como estos, o sea, como que en general hay como una idea muy mediática que relacione, digamos, al rock y al metal como con lo diabólico. Entonces, digamos que este personaje que Chucky los ochentas y en los ochentas el metal estaba en furor, era como este muñeco diabólico así súper como temeroso, pues tal vez en estos tiempos no nos dé tanto miedo, pero pues en su momento era como algo que sí daba miedo, o sea, que hacía parte del cine de terror de los ochentas y que era algo como, uy, algo de verdad diabólico y que yo imagino que las personas más tradicionales de ese momento era como que, ¿qué es eso? Y digamos que yo encontrarme en realidad una persona como tan ambiciosa como él por la música, fue como lo que me caminó, como que, ok, no es Chucky el muñeco diabólico como la película, sino es como un muñeco musical. O sea, es una persona que en realidad está buscando siempre música nueva, que está craneándose qué artistas son los que suenan mejor para Rock al Parque, por ejemplo, que es una tarea muy difícil y que sobre todo en los últimos años ha estado compleja por el hecho de que muchas personas como que se han quejado de que no, es que eso no es rock. ¿Y qué es el rock? Entonces llegan los más puristas que rock es esto y rock es lo otro. E incluso el festival Rock al Parque tuvo una demanda en la que, si no estoy mal, pedían que se cambiara el nombre del festival porque ya no era considerado como rock. Y digamos que yo al encontrarme con una persona que en realidad así como que va y se pone las botas y va y mira qué es lo que está sonando ahorita en Bogotá, cuáles son las bandas que están sonando, revisar cómo, bueno, y qué funciona acá, qué funciona allá, el hecho de hacer ese acto de filtrar como qué es lo que suena a Bogotá, me pareció que era más que una tarea, digamos, de estas connotaciones que se suelen asociar con el rock. Fue más una tarea como bastante metida dentro de la música, o sea, hay que ser como muy ambicioso y muy apasionado por la música como para entender, digamos, la música de esa manera como de unión cultural y de unión de la ciudad, y el hecho de entender que un festival como Rock al Parque y la iniciativa de los festivales al parque de nuestra ciudad, que es única prácticamente que en el continente y muchas partes del mundo, que son conciertos masivos gratuitos,
Entonces el hecho de dimensionar todo eso y de listo, yo quiero meter algo que le guste a todo el mundo en un festival, ya sea Colombia al Parque o Rock al Parque, pues es una tarea que solamente, digamos, puede encargarse una persona que sea lo suficientemente como metida en la música. Entonces, digamos que ahí yo creé la relación, entonces jugué un poco con la personalidad que yo quería retratar, más, digamos, su obra principal que yo quería resaltar, que era el hecho de la curaduría de los festivales al parque, y fusionarlo, y fue lo que resultó, yo como resultado, mejor dicho, el título de Chucky, un muñeco musical, o sea, de ese personaje que no es diabólico, no es el metalero que tú te encuentras, sino que es esa persona que está inmersa en la música porque quiere que las otras personas pues disfruten de la música de esa misma manera. Lo que me lleva a preguntarte a ti, ¿cuál crees que es la importancia de este personaje tanto para la cultura bogotana como para la cultura colombiana? Uf, ok, yo creo que, bueno, es difícil, porque digamos que tendría que separar como un poco mi fanatismo, porque luego me volví fan del, y Ujú. digamos como mi parte crítica, y yo diría que es fundamental, o sea, yo creo que su importancia es bastante relevante, o sea, creo que Chucky es un personaje que por su trayectoria sabe de lo que habla y creo que ha sido muy criticado por lo que te decía, por el hecho de cómo se concibe el rock actualmente, y, pero digamos que igual le aporta mucho a la cultura de lo que es esta ciudad. Y es algo curioso porque él es de Cali, o sea, él como que, y es algo que ponía en el perfil, y era como que él es un caleño que terminó desnudando Bogotá y entendiéndola, entendiendo sus dinámicas. Y digamos que creo que su importancia es tal que es bastante incluyente y creo que sus decisiones, por lo menos en cuanto a la curaduría de los festivales al parque, Rock al Parque y Colombia al Parque, es bastante, ¿cómo se dirá? Como recíproca con la ciudad. O sea, Bogotá se ha convertido, digamos, en una ciudad, o bueno, siempre ha sido como la ciudad que recibe la mayoría de las culturas, ¿cierto? Donde las personas suelen desplazarse pues a las ciudades y donde nosotros nos encontramos una amplia gama pues de diversidad de género, sexual, racial, musical, sonora, visual, de todo. Y digamos que meter eso y encapsularlo en un festival pues es una tarea bastante difícil y creo que la hace de la mejor manera. Y creo que cuenta de ellos un poco lo que ocurrió en Rock al Parque 2019 y fue, digamos, la inclusión de 31 minutos por primera vez en un festival gratuito, que, digamos, 31 minutos es como, uno lo asocia como con, no sé, un público de niños y ya, pero pues luego uno va a ver y uno revisa como lo que pasó ese día y eran filas masivas por ir a ver a 31 minutos porque iba a ser parte de Rock al Parque y algo que le habían criticado a ese cartel era que como si querían 31 minutos, que eso no era rock, que no sé qué, pero terminó incluyendo a los niños en un festival Rock al Parque por primera vez en 25 años. Y era porque normalmente como que las connotaciones que uno puede tener del festival o que tradicionalmente se tenían del festival era como, no, pues allá muchos mechudos van a cascarse y a poguear y a hacer muchas cosas y ya, y a mucho ruido y tal. Y digamos que ese concepto como que es el que ha cambiado porque el mundo ha cambiado y esta ciudad ha cambiado. Y creo que ahí está la importancia del Chucky, es que él entiende esas dinámicas. O sea, probablemente sí, nosotros podríamos tener el día de mañana Metallica en el próximo cartel de Rock and Park. Y ya, y listo. Y como que, bien, o sea, listo. O traer un AC/DC, o traer una banda muy conocida. Pero digamos que no está como esa profundidad del hecho de ser algo que es muy de nuestra ciudad, o sea, es algo que es nuestro, o sea, Medellín tiene, digamos, la Feria de las Flores, Cali tiene la salsa, o sea, como que cada región tiene algo marcado, digamos que Bogotá, al ser como ese mix, es muy difícil marcarlo en una sola cosa. Entonces, digamos que el hecho de que haya una persona que de verdad sea la tarea de, de abogar, digamos, por esas relaciones que tiene la misma ciudad con su cultura, me parece que es de crucial importancia porque el arte y la cultura nos debe inmiscuir a todos. Y eso es algo que yo creo que se ve sobre todo en el Festival Colombia al Parque, porque precisamente su nombre es Colombia al Parque, o sea, somos todos en un parque. Y el hecho de ser todos en un parque
es una tarea muy difícil porque entonces, ¿qué somos todos? O sea, ¿a quién queremos que disfrute de tal música? ¿Qué queremos tener en este espacio? ¿Qué queremos tener en esta tarima? ¿Qué artistas tienen que abrir? ¿Qué tiene que tener el festival, digamos, en cuanto a, yo qué sé, no solamente la cuota de artistas, sino también de diversión? O sea, vamos a tener tiendas, vamos a apoyar emprendimientos, que si camisetas, que si fines, que si esto. Entonces, me parece que esa tarea es muy relevante porque nos da un poco el lugar que nosotros como ciudad de Bogotá tenemos dentro de la cultura y que nos inmiscuye, no sé cómo se dice, como que tiene que ver con todos. Y esa tarea, pues, la ha tomado a cargo en los últimos años Chucky, y el hecho de que él siga siendo el curador y que lo sigan llamando como curadores porque algo ha hecho bien, y digamos que eso se ha visto sobre todo reflejado en las últimas ediciones de Colombia Parque y de Rock al Parque, que había, digamos, la vez que yo estuve en Colombia Parque haciendo el perfil, esa semana estuvieron Fruco y sus Tesos, por ejemplo, y estuvo en Messier Periné, y es como, ok, esto está agrupando a las familias, pero también a la gente que disfruta de la salsa, pero también a la gente que disfruta de la música de Messier Periné, pero también entonces en la mañana tienes la cuota de jazz experimental, o sea, como que tampoco se trata como de darle gusto a todo el mundo, pero es el hecho como que, listo, o sea, a esto suena Bogotá, y digamos que el hecho de que esto suene Bogotá y de tenerlo y de agruparlo y de yo ser el responsable de esa tarea, me parece muy importante porque ayuda al crecimiento cultural de la ciudad y a reconocer nosotros, digamos, a qué suena Bogotá y con qué cosas es que nosotros disfrutamos la cultura y espacios como estos que son gratuitos y al aire libre y masivos que son para todo el mundo. Para finalizar nuestra entrevista, me gustaría preguntarte qué te dejó la realización de este trabajo, tanto para tu vida personal como pues claramente para tu vida profesional. Ok. Eh, Creo que lo más importante fue mi primer acercamiento a un personaje como tal. O sea, fue el hecho de... Creo que ese respondería por ambas en un primer momento. O sea, personal y profesionalmente creo que fue el hecho de acercarme a una persona que yo no conocía absolutamente nada, de acompañarlo durante todo un día para contarlo a él como persona. Creo que el hecho de ese primer acercamiento, digamos, a un personaje y a un, ¿cómo se dirá? A una persona que yo quiero retratar, pues fue un ejercicio bastante chévere porque me permitió reconocer qué era lo que quería yo como, digamos, en mis primeras etapas profesionales. Digamos, si esto me está gustando, si me gusta el periodismo, si no, y creo que es lo chévere de nuestra carrera, y es que nos permite tener con muchos enfoques. Entonces yo, ok, voy a probar suerte en esto. Entonces creo que a nivel personal y profesional me permitió determinar si yo de verdad estaba disfrutando el hecho de contar las historias de esa manera y de contar un personaje de esa manera. En cuanto a mi vida personal, pues, como te digo, él me sirvió de referente en su momento cuando yo, digamos, estaba como metido en todo esto del periodismo inmersivo musical, o sea, del hecho de ir y de buscar nuevos artistas y esto, me sirvió muchísimo de referente y, y sobre todo, yo creo que a nivel de persona, o sea, yo creo que Chucky tiene una personalidad muy chévere y el perfil periodístico me permitió ver muchísimo mejor eso y terminé, digamos, siguiéndolo, o sea, es un ejemplo para mí, es un referente para mí. De hecho, todavía por ahí intercambiamos mensajes, intercambiamos tweets y nos reímos y es chévere, o sea, como que es el hecho de que por lo menos sé que le gustó mi trabajo y sé que, digamos, me abrió ese espacio y creo que eso es una cosa de realización personal bastante chévere y de la cual me siento muy orgulloso de saber que, pues, que él sabe que existo, básicamente. O sea, pareciera tanto, pero pues es algo muy relevante para uno como persona. O sea, como que una persona que te pasas de admirar a que te conozca, que te dé retweet y a que intercambies mensajes con esa persona, pues es muy chévere y que además le haya gustado tu trabajo. Entonces yo creo que eso fue a nivel personal algo que me llenó bastante. Y ya a nivel profesional, pues me permitió dilucidar esas aristas de la carrera que a mí me gustaría abordar, digamos, en cuanto al periodismo y en cuanto a los formatos, al formato escrito y a la narrativa, que si bien, digamos, ahorita no estoy dándole tan fuerte porque afortunadamente como que he descubierto más cosas aún, creo que fue fundamental para saber si yo profesionalmente me inclinaba por ese tipo de periodismo y cómo lo quería encaminar y cómo yo quería, digamos, hacer las cosas. Y creo que también el hecho de entrevistarlo y de hacer el perfil periodístico con él
me permitió verlo a él en acción, es decir, también qué cosas hace el comunicador social periodista en acción. Entonces, digamos que el hecho de tener a mi referente ahí y que me cuentes las cosas que ha hecho, o sea, el hecho de que en un momento me diga, no, pues yo armo el Festival Rock al Parque Colombia Parque, pero también he dirigido documentales y he escrito episodios del Profesor Superó, pero también hago columnas, pero también me gusta ser DJ, o sea, es como, me permitió ver como los alcances de la carrera y también como empoderarme o como motivarme a ver muchísimas más cosas además de lo que nos permite pues nuestra profesión pues y de lo que permite el periodismo. Entonces yo creo que profesionalmente me permitió dilucidar un poco la línea que yo quería hacer conmigo mismo y con las cosas y las historias que quería y que quiero contar. Entonces yo creo que eso fue lo más valioso y también resaltaría lo que habíamos hablado ahorita, las dificultades, o sea, el hecho de los testimonios. Creo que eso es una enseñanza profesional bastante relevante porque digamos que uno primíparo, pues en sus primeros pasos, digamos, en el periodismo y haciendo entrevistas y esto, como que uno es muy prevenido para todo, pues uno no la quiere embarrar, pero yo no la quería embarrar en su momento, y digamos que el hecho de tener como esos dilemas éticos que también son fundamentales en el trabajo periodístico, como ya en este espacio de conexión, pues lo dijo Yolanda Ruiz en su momento, digamos, como el hecho de ponerse uno en esos dilemas éticos que puede suponer trabajar con palabras de otra persona. Creo que eso fue de bastante ayuda para mi nivel profesional, no solamente haciendo perfiles, sino posteriormente haciendo crónicas, posteriormente metiéndome dentro de lo que es el video documental, de lo que es ya parte como audiovisual. O sea, el hecho de cómo yo también puedo contar las cosas, hasta qué punto yo puedo meterle la mano a lo que dice el personaje y hasta qué punto yo puedo cambiar las cosas y cómo esas ideas que los personajes nos comparten, que digamos no son estrictamente al pie de las letras, tienen que mantener su esencia y no tienen que cambiar, porque nosotros, por más de que estemos construyendo la historia, no podemos hablar por el personaje, no podemos poner palabras que ellos nunca dijeron, y creo que eso profesionalmente me dejó bastante marcado y que fue relevante para los trabajos y pues los proyectos que ya he hecho de manera personal. Fue, o sea, marcaron el curso de eso y es algo que ahora siempre tengo en cuenta. Bueno, Juan Esteban, eso ha sido todo por nuestro programa de hoy. En los comentarios aquí que estoy viendo en Facebook te mandan muchos abrazos, felicitaciones. Jessica dice, fue un gran personaje. Abigail Oliver nos manda como un emoji de fiestica. Entonces ahí te están apoyando. Y pues a ustedes Muchísimas también. gracias. Eso. A ustedes en casa, muchísimas gracias por ver este espacio. A Juan Esteban, muchísimas gracias por participar aquí con nosotros, por aceptar la invitación de En Conexión. Gracias a ti, Valentín. Eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que aquí abajo están todas nuestras redes sociales. Vayan, síganos, no se pierdan ninguna publicación. Vayan y publiquen. Sé que este semestre muchos de ustedes sacaron cosas maravillosas que no se tienen que quedar en el olvido del semestre pasado, sino que pueden llegar a conexión externa. Entonces vayan y publiquen y llenen ese formulario. Y eso ha sido todo. Nos vemos en una próxima misión, que la próxima es nuestra última misión del año, así que no se la pueden perder. Chao. Hasta luego.